Muy bien. Como ocurría con la ponencia anterior, el objetivo no es explicar con detenimiento y con detalle todos los programas y protocolos de atención a grupos especiales que tenemos en atención primaria. El objetivo es simplemente dar unas pinceladas sobre estos programas para conocerlos y sobre todo que os quedéis con la esencia, el fundamento de estos programas. Luego la parte más operativa de OMI es cuestión de práctica y como os decía en la ponencia anterior, al final de cada programa yo os adjunto un QR que enlaza con una carpeta de Drive donde vais a encontrar toda la documentación que yo dispongo y que he recabado y que me parece relevante sobre cada uno de estos temas para ayudaros en vuestra práctica diaria. Los grupos que vamos a ver es la atención al anciano y anciano frágil, la atención al paciente polimedicado, paciente dependiente e inmovilizado y lo que llamamos el paciente crónico complejo. Comenzaremos hablando del programa de atención al paciente anciano y anciano frágil. En primer lugar, contextualizar de qué estamos hablando. Los ancianos, desde un punto de vista geriátrico, se pueden clasificar de muchas maneras. Una clasificación es esta que veis en pantalla y es en 4 grupos. El anciano sano, que sería la persona de edad avanzada pero que no tiene enfermedades. A ver, los haylos. El anciano enfermo, que es un anciano sano pero que en un momento dado padece un proceso agudo. Luego tenemos el anciano frágil, que es un anciano que se encuentra en situación de equilibrio inestable. La fragilidad es una circunstancia que viven los ancianos y que algunos ancianos y que les predispone a sufrir eventos adversos en salud y les hace más vulnerables a las consecuencias de estos eventos, como pueden ser las hospitalizaciones, las caídas, las infecciones, etc. Ello conlleva mayor probabilidad de que estos ancianos que se encuentran en esta situación de fragilidad crucen ese umbral de la discapacidad y la dependencia y por lo tanto vamos a ver que merecen una atención especial. Y por último, el cuarto grupo es el anciano geriátrico, el paciente geriátrico, que ya sería el anciano enfermo, con pluripatología, con dependencia, con déficits cognitivos, etc. y que podríamos denominar de manera genérica como anciano dependiente. Veremos que hay un programa específico dentro de atención primaria de atención al dependiente. Muy bien, entonces, en primer lugar, ¿cuál es el punto de corte para considerar que una persona es anciana? El criterio de inclusión es que tenga más o mayor o igual de 75 años. Aquí tenéis la documentación, el documento de consenso sobre prevención de fragilidad en las personas mayores, actualizado en 2022 del Ministerio de Sanidad, y el protocolo, el algoritmo, mejor dicho, resumen de cribado de la fragilidad. ¿Cómo cribamos cuando estamos ante un anciano frágil? Os he puesto dos imágenes que corresponden a lo que luego veremos en OMI, que se emplea para cribar la fragilidad en el anciano. Como os he dicho, el criterio de inclusión para considerar una persona anciana es que tenga 75 o más años. Entonces, a todas las personas que cumplen este criterio, en OMI, lo veremos más adelante cuando veamos la parte práctica, se abre por defecto el programa de atención al anciano. Y en ese programa de atención al anciano, lo primero que se nos abre es esta pestaña donde nos va a hacer una serie de cuestiones para cribar la fragilidad y una segunda pestaña que es el cuestionario de Barber. Los criterios clásicos, como veis en esta tabla de fragilidad, consideraban que eran las personas mayores de 80 años, el vivir solo, el enviudamiento reciente, las caídas, la polifarmacia o la polimedicación, entendiendo como tal el consumir 5 o más fármacos, el haber estado ingresado en el último año, etc. Estos son criterios clásicos que nos pueden orientar hacia para saber que si estamos o no ante un anciano en situación de fragilidad y que por lo tanto está en una situación de equilibrio inestable que debemos tratar para evitar que se decante hacia una situación de dependencia o de minusvalía. El cribado, digamos, formal se hace mediante el cuestionario de Barber, que ya veréis que lo tenemos también en OMI, y que las cuestiones que aborda son las que veis en la pantalla.
el vivir solo, el tener o no a alguien en situación, digamos, sociofamiliar, tener o no a alguien con quien contar en situaciones de necesidad, las discapacidades sensoriales y el haber estado ingresado en el último año en el hospital. Cada respuesta afirmativa puntúa con un punto y para considerar que se trata de un anciano de riesgo basta con tener un punto, es decir, con tener una sola respuesta afirmativa de todas estas que aparecen en pantalla. A continuación, una vez hemos detectado que podemos encontrarnos ante un anciano frágil, tendremos que hacer una valoración integral de ese anciano. La valoración integral del anciano incluye al menos estas 4 áreas: la valoración cognitiva y funcional, la valoración sociofamiliar, la valoración del riesgo de caídas y la valoración de la polimedicación, que no es ni más ni menos que lo que hemos nombrado en la diapositiva anterior. Valorar un poco esa situación de potencial fragilidad de la persona. La valoración funcional y cognitiva, aquí tenéis un resumen de cuáles son los cuestionarios que se emplean. Test de Bartel para valorar las actividades básicas de la vida diaria, test de Lawton-Brody para valorar las actividades instrumentales de la vida diaria y los test de valoración cognitiva que son el test de Pfeiffer, más simplificado, o más en profundidad el mini mental de Lobo. Decir que a toda persona anciana a la que nos aparece, que lo veremos luego más adelante cuando expliquemos las pantallas de OMI, el programa del anciano y que incluimos en él a toda persona, como hemos dicho y repito, que tiene 75 o más años, automáticamente, independientemente del cribado de fragilidad que nos aparece inicialmente, y es ese cuestionario de Barber, en el hipotético caso de que no se diera esa situación de fragilidad, sí que nos aparecerá esta pestaña de valoración funcional y cognitiva. Le pasaremos un Bartel a todas las personas mayores de 75 años. Como enfermera, como compañera, es fundamental que tengamos hecho un Bartel en todas las personas de 75 o más años. A fin de cuentas, se trata de personas ancianas que podemos incluir, veremos en cuál de los 4 grupos que he mencionado al principio está, pero aun en el hipotético caso de que se trate de un anciano sano, no están exentos en un momento dado de que cambie esa circunstancia. Es importante conocer cuál es el Bartel inicial para valorar cuando les sobreviene cualquier circunstancia, una hospitalización, una enfermedad, un ingreso, qué efectos ha tenido esa circunstancia en su funcionalidad. Por lo tanto, insisto, todas las personas mayores de 75 años, incluidas de los 75 años, deben tener, por favor, un Bartel. Debemos también, aquí tenemos el Lawton-Brody. Entonces, volviendo a la pantalla anterior, en el test de Bartel, que todos conocemos de sobra, es el que nos va a marcar el cribado entre anciano, que puede ser anciano frágil, y anciano dependiente. Si el test de Bartel nos da mayor de 90, entonces nos encontramos ante una persona anciana que puede encontrarse en situación de fragilidad y al que vamos a aplicar las intervenciones del anciano frágil. Mientras que si el test de Bartel es inferior a 90, no tiene sentido que apliquemos ninguna de esas intervenciones porque ya nos encontramos en otra circunstancia, que es el anciano dependiente. Aquí tenemos el resumen de lo que es el Lawton-Brody. En esta otra pantalla, el Pfeiffer y el mini mental de Lobo. Importante también, en toda persona de 75 o más años, hacer una valoración sociofamiliar. Ya lo dice el test de Barber, hay que averiguar si esa persona vive sola y cuál es su circunstancia sociofamiliar. Tenemos 2 escalas muy básicas que son las que debemos aplicar en estas personas, que son la escala de valoración sociofamiliar de Gijón y, en el caso de que exista un cuidador principal, la escala de Zarit, que valora la sobrecarga del cuidador. Luego os explico algún truco de cómo lo hago yo en mi consulta para pasar el Zarit. Ahí tenéis estas escalas.
En tercer lugar, tendremos que valorar el riesgo de caídas. La valoración del riesgo de caídas se puede hacer de una manera muy sencilla a través de 3 preguntas, que es preguntar a la persona de 75 más años si ha tenido 3 preguntas, si ha tenido alguna caída en el último año que haya requerido atención sanitaria, si ha tenido 2 o más caídas en ese año o si tiene algún trastorno de la marcha significativa que le obligue a utilizar ayudas para la marcha. Esta sería una manera de valorarlo muy sencilla, muy rápida en consulta. Saber que además de esto, existen una serie de pruebas más específicas para valorar el riesgo de caídas en los ancianos. La prueba más a utilizar de forma preferente es la que veis ahí, el SPPB o la batería corta de desempeño físico, que valora 3 ítems: el equilibrio, la marcha y la fuerza. Hay otras pruebas como la prueba de la velocidad de la marcha o el test de levántate y anda, TUG, pero esto normalmente no lo hacemos en consulta. Lo que solemos hacer en consulta son las 3 preguntas básicas que os he mencionado anteriormente y que son suficientes para determinar el riesgo de caídas en el anciano. Ahí tenéis el algoritmo, si queréis ampliar información. Importante también, en el anciano, la polimedicación está demostrado que por sí misma es un factor de morbimortalidad. Por lo tanto, en los ancianos, sobre todo ancianos pluripatológicos, que son vistos por diferentes especialistas, es fundamental hacer en consulta una valoración de la medicación. Como hay un programa específico que es la valoración del polimedicado, no lo voy a detallar ahora, luego hablaremos de ello, pero sí que nombrar que habrá que valorar tanto la adherencia con el test de Morisky-Green-Levine y la concordancia. Luego lo desarrollamos. ¿Cómo se implementa de manera práctica en nuestras consultas con la herramienta OMI todo lo que he explicado anteriormente? Como os he dicho, toda persona que tiene 75 más años tiene por defecto este plan de cuidados, que es la prevención en el anciano. Cuando pinchamos, no sé si se ve aquí, ahí, mirad el cursor, en el plan de cuidados del anciano, se nos abre esta pestaña, donde veis que lo que estamos haciendo es valorar esos ítems que nos hacen el cribado de fragilidad. Si vive solo, si tiene discapacidades sensoriales, si es polimedicado, si ha tenido ingresos hospitalarios, si tiene riesgo de caídas, etc. Y que si queremos concretar y cribar con más precisión es la siguiente pestaña, que es el test de Barber, ¿vale? De nuevo, si vive solo, qué discapacidades sensoriales tiene, si necesita alguien que le ayude a menudo, si si su estado de salud le impide salir a la calle, si ha estado ingresado en el último año. Entonces, como os he dicho, basta con que la respuesta sea positiva solo a una de estas preguntas, ya consideramos que estamos ante un anciano frágil, un anciano de riesgo, ¿vale? Y que en función de lo que hayamos marcado se nos irán abriendo diferentes planes de cuidados. Ahí tenéis el test de valoración funcional, lo tenéis aquí en OMI, no hace falta ni tenerlo aparte ni memorizarlo. Pinchando, como veis en esta pestaña de aquí, se nos abre la pestaña que veis aquí a la derecha, que es el test de Barber y el test de Pfeiffer, de valoración funcional, Bartel, valoración funcional, y Pfeiffer, valoración cognitiva. Como os he dicho, el Bartel nos permite discriminar si tenemos delante un anciano y además frágil y además dependiente, o mejor dicho, o dependiente. Si el Bartel nos da más de 90, estaremos ante un potencial anciano frágil, pero no tiene ante un potencial anciano frágil. Pero si nos da menos de 90, no tiene sentido aplicar el protocolo o el algoritmo del anciano frágil, puesto que no se va a beneficiar de esas intervenciones. Las intervenciones que yo voy a mencionar son para el anciano con un Bartel superior a 90 que puede estar en una situación potencial de fragilidad. El paciente con un Bartel menor de 90 se considera dependiente, hay diferentes niveles de dependencia, leve o moderada o grave, y a ellos le vamos a aplicar otro plan, otro programa específico con otras intervenciones específicas de las que se va a beneficiar más. Como os he dicho, toda valoración integral del anciano incluye una valoración sociofamiliar. El OMI también nos brinda la pestaña para hacerla sin que tengamos que memorizarla.
Y os decía, es importante, súper importante que tengamos anotado en nuestra historia el nombre del cuidador principal y el teléfono de contacto de ese cuidador principal. Además, hay que decírselo al paciente. Y es más, yo en consulta ofrezco al paciente la posibilidad que si él me autoriza, yo pueda contactar con ese cuidador principal para presentarme a él y para que haya un hilo de comunicación entre los dos por si en adelante el anciano lo va a requerir bueno, cualquier intervención o yo necesito comunicarme de alguna manera con el que es su cuidador principal. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en los mayores de 80, los pacientes suelen venir directamente acompañados por el que es el familiar que adopta, el familiar o la persona que adopta el rol de cuidador principal. Sabéis que está descrito, ampliamente estudiado, el síndrome de sobrecarga del cuidador. Los cuidadores nos necesitan tanto como los propios pacientes. Es fundamental cuidar al cuidador, porque es la piedra sobre la que se sustentan estos pacientes, los pacientes ancianos. Y por lo tanto, su estabilidad depende en gran medida de la estabilidad y del estado del cuidador. Entonces, cuando vienen acompañando a los pacientes, yo en consulta lo que hago es explicarles que estoy ahí, bueno, y que les imprimo, siempre que veáis en OMI, a ver si se ve el cursor, siempre que veáis en OMI una pestañita sobrelevada, eso os da acceso a un documento de PDF donde aparece información relativa a este tema. En este caso, la pestañita habla de cuestionario de Zarit, accederíamos al propio cuestionario de Zarit. Entonces yo lo que hago en consulta es imprimirlo y se lo doy para que lo cumplimenten en casa y hagan el ejercicio de reflexión en casa. Y les ofrezco que otro día se acercan al final de la consulta, si tienen disponibilidad, yo suelo acabar la consulta en mi caso sobre la 1:30, que se acerquen a la consulta y que me lo entreguen en mano y así podemos hablar sobre su estado. Esta es la manera en que yo trabajo. Igual a vosotros os ocurre cualquier otra que incluso es más efectiva que la mía. Bueno, no me extiendo más. Fundamental, como os he dicho, valorar el riesgo de caídas, porque es lo que va a hacer que la situación de esa persona se decante en una u otra dirección. Una caída en un anciano puede hacer pasar de un Bartel por encima de 90 y, por tanto, un Bartel que indica independencia, autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, a una situación de dependencia. Entonces, es fundamental la valoración y, sobre todo, la prevención del riesgo de caídas. De nuevo, aquí tenemos un plan de cuidados estandarizados de riesgo de caídas que nos lo brinda el OMI y que es un guión muy sencillo, concreto, conciso, pero muy útil para hacer esta prevención. Yo aquí os he ampliado ese plan de cuidados estandarizado con una plantilla de valoración de los riesgos en el hogar que os puede servir para preguntarle al paciente y valorar qué riesgo de caídas y trabajar sobre ellas para prevenirlas. Muy bien, y hasta aquí la valoración del anciano. En este código QR que veis en pantalla tenéis el enlace a una carpeta de Drive con documentación para ampliar todo esto. Os he hablado del paciente polimedicado. Paciente polimedicado, por definición, es un paciente que toma 5 o más fármacos. El cóctel es que sea paciente polimedicado, consumidor de 5 o más fármacos y además mayor de 75 años, ¿vale? Esto, como os decía anteriormente, per se es un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad, ¿vale? Los ancianos, como dice en la pantalla, son una población vulnerable con mayor comorbilidad que conlleva a la utilización, pues por su propia situación, de múltiples fármacos y además unas condiciones fisiopatológicas que los hacen más vulnerables a la aparición de reacciones adversas a medicamentos, de interacciones, de confusiones y de olvidos, ¿vale? Por lo tanto, fundamental en todo anciano que consume 5 o más fármacos hacer una valoración de la medicación. ¿En qué consiste esa revisión de la medicación? En un examen estructurado y crítico de la medicación que toma el paciente. Este examen debe hacerse con el paciente delante, ¿vale? Valorando qué toma, cómo lo toma, y si además entiende por qué lo toma y cómo debe hacerlo,
¿vale? Para poder incluso detectar resistencias, medicaciones que el paciente no se está tomando, conocer por qué no lo está haciendo. No tiene ningún sentido que a nivel de su médico de familia se le diagnostique muy bien los diagnósticos médicos, se le prescriba muy bien si el paciente luego no toma adecuadamente esa medicación. Desde mi experiencia con estos pacientes, lo que hay que hacer es decirle que vengan un día con una bolsa o con el carro de la compra con toda la medicación. Yo, de nuevo, esto es algo que hago fuera del horario de consulta, es decir, cuando ya he acabado la consulta, porque suelen ser visitas largas y así estamos tranquilos y sin estar mirando el reloj de quién está esperando fuera, que se traigan todas las cajas y revisamos lo que toma, cuándo lo toma, cómo lo toma, si existen duplicidades, si el paciente toma cosas por su cuenta que no están incluidas en receta porque se lo ha aconsejado la vecina o en la herboristería. Si hay otras medicaciones que porque no entiende para qué son ha dejado de tomarlas, en fin. Y bueno, aquí tenéis el algoritmo resumen. Esto cómo se concreta, esto está todo estudiado y está todo protocolizado, ¿vale? Y son los test de concordancia y de adherencia o de Moresky-Green-Levine. Y de nuevo el OMI nos lo brinda. Ahí tenemos el plan de cuidados para el paciente polimedicado, o la revisión estructurada de la medicación, mejor dicho, y tendríamos la concordancia, ¿vale? Donde valoraríamos la adecuación de fármacos a la historia clínica y en caso de que detectásemos o bien duplicidades o bien cuando le decimos que nos traigan todas las cajas, a veces aparecen y tenemos, por ejemplo, no sé, de metformina, en vez de una caja que le correspondería 5, eso quiere decir que no se está tomando la posología que le ha puesto el médico de familia en receta, que está tomando menos y se le acumula la metformina, ¿vale? Podemos ver si hay fármacos innecesarios y, como os he dicho, si hay fármacos que no están incluidos en receta y que por el motivo que sea el paciente está tomando. En caso de que detectásemos alguno de estas cuestiones, existe la posibilidad de derivación a consulta médica. Pero, por favor, la valoración de la revisión estructurada de la medicación es enfermera, ¿vale? Y lo tenemos que hacer las enfermeras. El último paso, que será ya la derivación a consulta médica, es cuando detectemos problemas que requieran una intervención del médico de familia. Y luego tenemos el de adherencia, que es el Moresky-Green-Levine, ¿vale? Lo mismo, cuando hay una mala adherencia, se activa en planes personales el protocolo de plan de cuidados estandarizados de gestión ineficaz de la salud, que sería... no he incluido la pantalla, un plan de cuidados estandarizados con Sunanda Nicknock. Muy bien. Y así es como se vería en el tapiz principal de la historia clínica del paciente esa revisión estructurada de la medicación. Aquí tenéis el QR, de nuevo, que da acceso a esa carpeta con toda la información relativa al polimedicado. En OMI, en plantillas, tenemos también una plantilla para rellenar, una plantilla para escribir la medicación por tomas, desayuno, comida, cena. Se puede usar también, si no podéis elaborarla vosotros mismos con un bolígrafo y papel, pero con el paciente delante. Entonces yo le suelo poner el nombre del fármaco y debajo para qué es. Y luego cuando la toman, si desayuno, comida o cena. Es muy útil también recomendarles que usen un pastillero y que sea el propio paciente, sobre todo en el caso, porque hay que ver la situación pues, sociocultural que tenemos. Los pacientes varones mayores tienden a delegar el tema de la medicación en sus cónyuges cuando todavía los tienen. Entonces es muy importante explicarles y concienciarles de que deben ser autónomos en esto, porque pues el cónyuge suele ser también una persona anciana y en un momento dado pueden no estar
sin ponerles en situaciones tampoco drásticas, ¿no? Pero puede tener una caída, puede tener que ausentarse por cualquier motivo, entonces deben ser autónomos para la medicación. Entonces yo les aconsejo que se acostumbren a utilizar un pastillero y que elijan un día a la semana, por ejemplo los domingos por la tarde o los sábados por la tarde, para sentarse con todas las cajas de medicación, con el pastillero y siguiendo esa plantilla de medicación que conjuntamente hemos diseñado en la consulta, ellos mismos se vayan preparando su propio pastillero. Esto los hace autónomos y menos dependientes y evita los problemas cuando la situación habitual se ve alterada por cualquier motivo. Y como os decía, a todo paciente anciano de 75 más años hay que pasarle un Bartel, porque nos va a cribar si estamos ante un paciente dependiente o independiente. Lo que hablábamos del paciente anciano frágil, recordad que era para pacientes con un Bartel superior a 90, que no tenía sentido todo aquello aplicarlo en el que tiene un Bartel inferior a 90. ¿Por qué? Porque este paciente ya es un paciente dependiente y o inmovilizado y va a requerir unas intervenciones y unos cuidados específicos. Entonces, así como el plan del anciano se abría automáticamente en toda persona que tenía 75 o más años y el polimedicado se abría cuando cumplimentábamos ese Barber y decíamos si consumía 5 o más fármacos, para el caso del paciente dependiente o inmovilizado, tenemos que intencionalmente, en el tapiz principal de la historia del paciente, crear el episodio de paciente dependiente e inmovilizado. ¿Por qué? Porque paciente dependiente e inmovilizado puede serlo obviamente un anciano con 75 o más años al que le hemos pasado un Bartel y nos ha salido que es inferior a 90, pero también puede ser un paciente dependiente e inmovilizado, una persona de menos de 75 años que tiene una situación de dependencia. ¿Vale? Y por lo tanto tiene que ser un acto intencionado y voluntario por parte nuestra el crear este episodio, no se abre automáticamente. Creamos el episodio y entonces, como nos ocurría siempre, nos va a preguntar si le queremos asignar la cartera de servicios. Como lo estamos creando, le vamos a decir que sí. Vale. Entonces, lo primero que nos pregunta es ¿cómo hemos llegado a captar a ese paciente? ¿Cómo hemos llegado a saber que estamos ante un paciente dependiente? Si ha habido una búsqueda activa, si es porque nos lo han derivado así desde las consultas externas del hospital, porque nos lo ha derivado el médico de familia o por una demanda espontánea del paciente o de la familia. Por ejemplo, situación clásica, paciente desplazado que vivía, persona anciana mayor de 75, que hasta la fecha vivía sola, que como os he dicho, era un anciano frágil, que vivía en una situación de equilibrio que en cualquier momento podía alterarse y que tiene una caída, sufre una fractura de cadera y a raíz de eso tiene que pasar a vivir con su hija. Entonces se desplaza a vivir con la hija y pasa a ser paciente nuestro. Este sería el ejemplo más frecuente de paciente inmovilizado, paciente dependiente. Entonces, el motivo, pues obviamente sería en este caso un problema de desplazamiento y en función de el tipo de cuidados que vaya a precisar, requerirá una frecuencia de visitas u otra. Decir que recientemente se ha incluido dentro de este programa del paciente dependiente inmovilizado o paliativo también la herramienta o el instrumento NECPAL. De nuevo, veis con el cursor que es una pestañita sobreelevada. Si pulsáramos sobre ella se abrirían estas pantallas, ¿vale? Entonces, la herramienta NECPAL la explicarán más adelante en la ponencia sobre paliativos que va a dar nuestra compañera Marisa de la Rica, pero esta herramienta nos sirve para detectar las necesidades de cuidados paliativos desde el enfoque que en la ponencia os explicará Marisa,
ya no es el enfoque clásico de esperar a cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todas las herramientas de curación han fracasado, ya en la etapa más final de la enfermedad entramos en paliativos. No, ya os explicará Marisa que los cuidados paliativos deben comenzar antes, ¿vale? Y la pregunta clave es, ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, se considera un NECPAL negativo y no tiene sentido aplicar esta herramienta NECPAL. Pero en el caso de que la respuesta sea negativa, es decir, no nos sorprendería que la persona falleciese en el próximo año, tendríamos que plantearnos estas 6 cuestiones y con que al menos la respuesta fuese afirmativa en una de ellas, una de las 6, consideraríamos un NECPAL positivo y consideraríamos que esa persona es candidata a entrar en un programa de cuidados paliativos. No voy a detallarlo más porque lo explicará Marisa. Y muy bien. Como os he dicho, si yo estoy creando, lo dejamos ahí, el NECPAL, no quiero pisarle la ponencia. Como os he dicho, si estamos hablando de un paciente dependiente, tendrá que tener detallada el Bartel, ¿vale? Y, por supuesto, ese Bartel nos va a tener que dar siempre menos de 90. Más cosas. Tendremos también que ver qué nivel de funcionalidad tiene ese paciente con la escala de ranking y lo acompañaremos siempre de una valoración cognitiva con un Pfeiffer. Yo cuando el paciente, dicho coloquialmente, pincha en el Pfeiffer, si considero que tengo que hacer una valoración cognitiva más profunda, les paso el Mini-Mental e incluso el test del reloj. Muy bien. Y como os decía, al marcar que se trata de un paciente dependiente, se nos van a abrir por defecto, ¿veis? En el programa teníamos primero la captación y la valoración con la valoración funcional y cognitiva, lo tapa aquí el recuadro que he hecho, y se nos hablen todos estos planes de cuidados estandarizados que son de aplicación en las personas dependientes inmovilizadas o en estado de cuidados paliativos, el de déficit de autocuidado, el de riesgo de deterioro de la integridad cutánea, el de riesgo de deterioro de la mucosa oral o el de temor. Ahí los tenéis. Todos estos planes, de nuevo, son unos resúmenes claros, concisos, muy precisos y que nos facilitan la labor y nos orientan en nuestra labor diaria para intervenir en estas circunstancias con los pacientes. En el deterioro de la integridad cutánea, como veis en la siguiente pantalla, tenemos hasta un inventario de las posibles medidas preventivas que hay que aplicar. Que sepáis que Cruz Roja presta material ortoprostésico y que puede ser una alternativa cuando un paciente pasa una situación de dependencia, puede ser una alternativa porque el alquiler es muy barato y antes de animar a que compren, por ejemplo, un colchón antiescaras, puede ser una buena opción porque no todos los pacientes los toleran o porque a veces la situación de dependencia pues se prevé que la duración sea breve, entonces no tiene sentido adquirir en propiedad una medida un material de este tipo. Entonces que Cruz Roja realiza préstamo o alquiler a un módico precio, que en los centros de salud algunos también tienen colchones antiescaras de préstamo. Para ello hay que rellenar luego un formulario de préstamo que sirve como de albarán de señal. Bueno, ahí tenéis todo. Y luego el de deterioro de la mucosa oral. Y aquí tenéis el de temor. Todos son planes de cuidados, insisto, que nos orientan en nuestro quehacer y nuestras intervenciones con estos pacientes. Y recientemente se ha incluido también este plan de cuidados de derivación al ESAD, que en teoría el ESAD puede ver y ellos pueden rellenar. Como es posible que Marisa también aborde este tema en su ponencia, no voy a entrar a detallarlo. Ahí lo tenéis. Y de nuevo, el QR que podéis escanear para acceder a toda la documentación en relación al programa de atención a enfermos crónicos dependientes. Deciros que a nivel de Aragón, hace unos años se elaboró un material audiovisual buenísimo sobre manejo y cuidado de estos pacientes.
También veréis que en la carpeta os he metido un dossier de información para los cuidadores, pues sobre el baño, sobre las movilizaciones, sobre la alimentación, etcétera. Pero mi consejo es que recomendéis a los pacientes este material audiovisual porque, insisto, es de gran utilidad. Ya os incluiré el enlace. Y para concluir, vamos a hablar del programa de atención al paciente crónico complejo en atención primaria. Vamos a ver, aquí tenéis primero el material o digamos la documentación que respalda este programa. En 2012, hace ya más de una década, salió la estrategia de abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, que en Aragón se materializó en el programa de atención a los pacientes crónicos complejos de Aragón en 2018. ¿Vale? Y también este programa tiene el plan de cuidados de enfermería propio de paciente crónico complejo. Todo este material podréis acceder a él a través del QR. Muy bien. ¿Qué entendemos por proceso de atención al paciente crónico complejo? Pues lo que veis en pantalla, el conjunto de actividades e intervenciones que se realizan para conseguir una atención integrada, continuada y adaptada a las circunstancias personales y familiares para alcanzar el mayor bienestar posible hasta el final de la vida del paciente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Pues mejorar la calidad de la asistencia y mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes. Entonces, o como objetivos secundarios tenemos mejorar la accesibilidad, optimizar la coordinación entre atención primaria y atención especializada y establecer un programa de seguimiento que sobre todo minimice el riesgo de descompensaciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque aquí tenemos el programa de atención a los pacientes crónicos complejos, consta de 2 etapas, la identificación, captación y seguimiento y la segunda etapa o el segundo proceso, la atención integral a las descompensaciones. Vamos a ver, que como vamos mal de tiempo he metido el turbo. ¿Qué es un paciente crónico complejo? Un paciente crónico complejo es un paciente pluripatológico donde que por sus circunstancias de enfermedad se encuentra de nuevo en una situación que en determinados momentos le va a llevar a descompensarse y que va a requerir una atención sanitaria. Entonces, como decía, ¿cómo identificamos cuando un paciente es crónico complejo? Vamos, eso es el subproceso P1. El proceso P1. Entonces, este proceso P1 a su vez se subdivide en 5 subprocesos, que es la identificación, la acogida, la valoración, el plan de intervención y el plan de seguimiento. Mirad, ¿cómo se identifica a un paciente crónico complejo? Para identificar al paciente crónico complejo se emplean lo que llamamos los GMAs, que son los grupos de morbilidad ajustados. Los GMAs es un agrupador de morbilidad desarrollado para atención primaria que se estructura teniendo en cuenta 2 factores, la morbilidad y la complejidad, ¿vale? Es decir, se trata de valorar qué patologías, qué morbilidades tiene ese paciente y cómo interactúan esas patologías, lo que marca la complejidad, cómo interactúan esas patologías en ese paciente en concreto, lo que determina la complejidad. Entonces, los GMAs o grupos de morbilidad ajustados, en función del valor individual de complejidad, asigna a cada paciente uno de los siguientes estratos que veis en pantalla. Población crónica de alto riesgo es aquella que tiene un nivel de complejidad superior al 95, al percentil 95. Población crónica de riesgo moderado, que es aquella que se encuentra entre el percentil 80 y el percentil 95 de la población con enfermedad crónica.
Y luego, población crónica de bajo riesgo, que es aquella que se encuentra por debajo del percentil 80 de la población con enfermedad crónica, o último grupo, que sería el de población sin patología crónica. Entonces, el programa del paciente crónico complejo se aplica a los dos primeros grupos, a la población crónica con condición de alto riesgo, es decir, que es aquella que se encuentra en un nivel de complejidad superior al percentil 95, y a la población crónica de riesgo moderado, es decir, aquella que se encuentra entre los percentiles 80 y 95 de complejidad. ¿Cómo reconocemos esto en OMI? Bueno, pues en el tapiz principal, de la pantalla principal del paciente, aparece un semáforo. Es el que veis ahí rodeado con un círculo. El semáforo rojo quiere decir paciente incluido en el programa. El semáforo en color ámbar quiere decir paciente que está por encima del percentil 99, pero que no ha sido incluido en el programa. Y el semáforo verde, paciente que se encuentra entre el percentil 97 y el percentil 99, pero no ha sido incluido en el programa. Dicho de otro modo, el programa nos sugiere que incluyamos en el programa del paciente crónico complejo todos aquellos pacientes que tienen el semáforo o en ámbar o en verde. Mientras solamente sea una sugerencia del programa para que los incluyamos, aparecerán o en ámbar o en verde. Y solamente cuando los hayamos incluido, el semáforo virará al color rojo. El color rojo, insisto, es cuando ya el paciente hemos hecho nosotros el gesto de incluirlo. Ahí tenéis cómo se vería la clasificación si pinchamos en la ficha del paciente y cómo lo veríamos en la historia clínica electrónica. Por aquello de la complejidad se ha buscado como símbolo para identificar a estos pacientes el cubo de Rubik. No sé si se ve muy bien en la pantalla, pero esto de aquí sería un cubo de Rubik. Muy bien. Entonces, como os decía, lo que tenemos que buscar es el semáforo ámbar o verde para saber si estamos ante un paciente crónico complejo que es subsidiario de beneficiarse del programa del paciente crónico complejo. Los pacientes en ámbar son los pacientes que están en un percentil superior al 99 y lo que dice el programa, y desde luego mi experiencia, es que a estos pacientes casi siempre está indicado incluirlos en el programa del crónico complejo. Entonces, que estos pacientes hay que plantearse siempre su inclusión en el programa y casi que está indicado esa inclusión directa, ¿vale? Mientras que cuando el semáforo está en verde, esos son pacientes que por complejidad están entre un percentil 97 y 99 y en estos pacientes el programa nos indica que debería, para poderlos incluir como pacientes crónicos complejos, deberían incluir 3 de los criterios que a continuación menciono. Pues que hayan tenido 3 ingresos o más en los últimos 12 meses, que sea un paciente polimedicado, que dé una respuesta positiva a las 2 primeras preguntas del cuestionario de Barber, el vivir solo o no tener a nadie a quien recurrir cuando necesita ayuda, o tener un Bartel inferior a 60. Como veis, son todos indicadores tanto de fragilidad como de dependencia. Desde mi experiencia, normalmente cuando creemos que un paciente es subsidiario de ser incluido en el programa y decidimos incluirlo, resulta fácil que cumpla 3 de estos criterios, pero aún así el programa nos deja la opción de incluirlo a criterio del equipo de atención primaria, médico-enfermera o por indicación de medicina interna, ¿vale? Recordad que cuando veamos el semáforo en ámbar o en verde todavía no está incluido, pero que independientemente de que si inicialmente venía identificado en ámbar o en verde, una vez hemos hecho el gesto de incluirlo en el programa, el semáforo vira a color rojo y a partir de ahora estará en rojo, ¿vale? Entonces, si veis, aquí tenemos el programa al que se accede a través del cabezón verde.
después de haber creado el episodio de paciente crónico complejo, en la pantalla principal, si damos al cabezón verde, se abre este programa del paciente crónico complejo. La inclusión la puede hacer el médico o la enfermera, como veis aquí en la pantalla, os lo he indicado, y las pantallas a rellenar serían estas dos, ¿vale? Como os decía, se puede proponer la inclusión desde otras unidades asistenciales, pero la inclusión debe hacerla siempre el equipo de atención primaria. Medicina interna lo puede proponer, pero la inclusión no la puede hacer medicina interna, es el equipo de atención primaria. Muy bien, una vez hecha la identificación, el subproceso 2 es la acogida. La acogida, como veis en pantalla, la hace siempre la enfermera. Es nuestra oportunidad. Y de hecho, en esa pantalla vamos a rellenar tanto el nombre del cuidador principal como el nombre de la enfermera de ese paciente, la enfermera de atención primaria de ese paciente. Si pinchamos en esta pestañita que estoy indicando con el cursor, nos saldrá un folleto de acogida que es el que podemos entregar al paciente y a su cuidador, donde explicamos en qué consiste el programa del paciente crónico complejo. Y debajo en esa acogida tenéis toda la batería de escalas de valoración que podemos aplicar para valorar ese paciente. Como os decía, con el paciente anciano o el paciente dependiente. Y como os decía también cuando hablábamos de los de los programas de crónicos, las enfermeras somos muy de cumplimentar todo y tenerlo todo muy completo. Esta pantalla es, y el OMI en general, esta pantalla en concreto y el OMI en general son una herramienta. Entonces, de todas estas escalas de valoración, vamos a aplicar aquellas que nos resultan útiles. Aplicaremos el Bartel para discriminar si estamos ante un paciente dependiente o no, pero desde luego si estamos ante un paciente dependiente no tiene mucho sentido aplicar el Lawton-Brody, o por lo menos quizá no en un primer momento, ¿vale? Lo mismo, si yo tengo un Pfeiffer donde ya me ha pinchado, pues bueno, ya sé que hay un deterioro cognitivo, no tengo por qué obligatoriamente en esa primera visita pasar el mini-mental, ¿vale? Ocurre lo mismo con el Zarit, el Barber. El Barber yo sí que os aconsejo que lo apliquéis siempre porque es el que nos marca la fragilidad. Y luego esa valoración clínica o pronóstica con el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA que veis ahí, la valoración de la ansiedad y depresión con el Goldberg, la valoración del riesgo de deterioro de la integridad cutánea, que es el Norton, o la escala de Charlson. Vamos, por favor, a no morir en el intento, a no morir de éxito con este programa y a aplicar con criterio estas escalas, ¿de acuerdo? Esta misma pantalla de acogida, como veis, tiene varias pestañas. La primera, donde, como digo, haremos esa valoración aplicando la escala que consideremos relevante. Tenemos luego la de categorías diagnósticas que suele rellenarla el médico, y la que más nos interesa también es la de información de signos de alarma, porque es esta pantalla que veis aquí y donde pinchando en cada una de estas pestañitas que aparecen sobreelevadas tenemos acceso a información que podemos entregar impresa al paciente, donde habla de los signos de alarma de las siguientes categorías diagnósticas: EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, hepatopatía e insuficiencia renal. Veis aquí la hoja de documento de acogida y aquí vais viendo, no voy a detallar porque ya lo hemos visto con el anciano, las escalas de valoración funcional, cognitiva, sociofamiliar y clínica pronóstica, el MNA, Norton, Goldberg y Charlson, ¿vale? Aquí tenéis los modelos de información que damos al paciente en función de la patología que padezca. Más y más. Vale. Tercer apartado que incluye el programa. Hemos dicho, o su proceso mejor dicho. Primero era la inclusión, que la hacía el médico o la enfermera, pero siempre el equipo de atención primaria. Atención especializada, concretamente en medicina interna, puede sugerir, puede proponer su inclusión, pero lo debemos hacer siempre desde primaria. La acogida, que la hace siempre la enfermera, y la valoración multidimensional, que va a ser en equipo, médico y enfermera. Habrá una valoración médica basada en diagnósticos médicos para conocer las patologías que tiene el paciente, y una valoración enfermera para conocer las necesidades de cuidados y establecer un plan de cuidados estandarizados, ¿vale?
Esta valoración mixta médico-enfermera debe hacerse, aconseja el programa cada 6 meses y, por supuesto, siempre que haya un cambio importante en la situación de ese paciente, ¿vale? Entonces, la valoración médica, ya lo veis, serían las categorías diagnósticas que ya hemos mencionado antes. Para identificar procesos clínicos, la hace el médico. Y la valoración enfermera es para conocer necesidades de cuidados. Y nos basamos en las 14 necesidades de Virginia Henderson. Respiración, alimentación, eliminación, movilidad, sueño, descanso, etc. Que sepáis que tenemos nuestro propio plan de cuidados de enfermería en el paciente crónico complejo, que el objetivo va a ser siempre potenciar el autocuidado y apoyar al cuidador principal. Importante, por favor, en esta valoración solo rellenad los patrones que están alterados. Porque si no sale, en el programa sale demasiado desglosado, demasiado detallado. Entonces nos interesa que cuando accedamos a la valoración de ese paciente, de un solo golpe de vista, veamos cuáles son los patrones alterados y no verlos todos. Y así nos hagamos rápidamente una idea de cuáles van a ser las necesidades de cuidados de ese paciente. De nuevo, no me repito porque lo hemos visto con el anciano, la valoración sociofamiliar, el Zarit, el Barber o el Gijón. Ahí los tenéis. Y, de nuevo, la valoración del tratamiento farmacológico, ¿vale? Que sería esa revisión estructurada de la medicación. Aquí tenéis un ejemplo de plantilla, no es la de OMI, pero bueno, en OMI tenéis una muy similar, ¿vale? Entonces, esta revisión de la medicación hay que hacerlo al principio cuando lo incluimos en el programa, pero también cada vez que haya una transición asistencial, cada vez que haya un ingreso, porque previsiblemente ahí le van a cambiar el tratamiento, cuando se produzca un estado clínico del paciente y cada vez que se programe una revisión periódica del tratamiento, que por lo menos debe ser una vez cada 6 meses. Ahí lo tenéis, son las mismas pantallas que en el paciente polimedicado, adherencia y concordancia. Y luego tenemos, ¿veis? Hemos ido viendo inclusión, acogida, valoración enfermera, valoración sociofamiliar, revisión estructurada de la medicación. Y luego tenemos este plan de intervención. En el plan de intervención lo que se emplea es para anotar. Aquí tenéis ejemplos. Para anotar problemas que condicionen el seguimiento. Entonces, este plan de intervención hay que rellenarlo la primera vez que incluimos al paciente y cada vez que haya un cambio o cada vez que haya una transición, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de cómo rellenar el plan de intervención. Por ejemplo, detectamos un riesgo de úlcera por presión. Pues en estas pantallas, voy a retroceder un momento, tenemos problema que condiciona el seguimiento, plan operativo y recomendaciones al paciente. Por ejemplo, si hablamos de riesgo de úlcera por presión, plan operativo, mantener la integridad cutánea, ¿qué recomendaciones se hacen al paciente? Cambios posturales e hidratación. Por ejemplo, riesgo de caídas, plan operativo, prevención de caídas. ¿Qué recomendación le hacemos al paciente? Pues caminar siempre con apoyo o acompañado, evitar barreras arquitectónicas o se le recomienda acudir a Cruz Roja y tomar en préstamo un andador para ayuda a la deambulación, por ejemplo. Aquí tenéis más ejemplos que os pueden servir. Y aquí tenéis el subproceso 2, que es la parte que nos interesa, la atención integral a las descompensaciones. ¿Por qué? Porque el sentido de este proceso de atención al paciente crónico complejo es que son pacientes pluripatológicos con varias patologías crónicas que interactúan y que dadas sus circunstancias personales y de complejidad, es un paciente más vulnerable y más susceptible a las descompensaciones. Entonces, la idea es que haya una comunicación fluida entre primaria y especializada y que estos pacientes tengan una mayor accesibilidad y una accesibilidad más fácil a esa atención especializada. Ahí tenéis el algoritmo. Entonces, las unidades de crónicos complejos, al menos en el sector 1, es una unidad que depende del servicio de medicina interna. De hecho, físicamente está ubicada en la tercera planta, en la planta de medicina interna,
que tiene un hospital de día con unas camas y unos sillones de hospital de día y también tiene unas camas reservadas en la planta de hospitalización. De manera que estos pacientes, mediante el sistema de comunicación que voy a explicar a continuación, tienen un mayor acceso cuando se descompensan a estos servicios, lo que nos permite una atención más rápida y más eficaz a las descompensaciones, muchas veces evitando incluso los ingresos, ¿vale? Entonces, este es su proceso, como os digo, normalmente suele ser detectado por el equipo de atención primaria y mediante la interconsulta virtual con las unidades del crónico complejo se establece esa decisión compartida de la modalidad asistencial más adecuada en cada caso para estabilizar al paciente. Entonces, funcionamos, como digo, con la interconsulta virtual, que se rellena como veis en pantalla. Lo tenéis en la pantalla, como esto vais a disponer de la presentación, pues seguís el proceso y ya está. Entonces, desde atención primaria cumplimentamos el motivo de interconsulta y desde atención especializada nos contestan, como veis aquí. Respuesta, el médico, en este caso la doctora Martín, dice: el paciente deberá acudir mañana día 31 a las 9:30 a la tercera planta del hospital, a hospital de día de paciente crónico complejo. Hemos detectado a tiempo, porque teníamos previamente identificado como un paciente especialmente complejo y vulnerable a este paciente, hemos detectado a tiempo una descompensación y sin que este paciente necesite ir por urgencias, a través de la interconsulta lo hemos derivado al hospital, donde va a recibir esa atención especializada que va probablemente a ayudar a estabilizarlo. Normalmente funciona muy bien cuando las descompensaciones se detectan a tiempo el hospital de día, y a veces con una hospitalización en una mañana en el hospital de día, una analítica, y por ejemplo cuando es un insuficiente cardíaco, pues una bomba de Seguril. Cuando es un paciente con problemas de ascitis recurrentes, pues bueno, se le hace una evacuación, una punción y se les alivia y en una mañana se resuelve la situación. Claro, son procesos que no se pueden hacer en primaria porque requieren analítica pre-post y van a requerir una serie de intervenciones que hay que hacer a nivel de hospital. Ahí tenéis el algoritmo, no voy a detallarlo por no extenderme más. Y como os digo, la consulta puede ser en hospital de día, en la consulta o incluso en la unidad del crónico complejo, ¿vale? Estos ingresos nos van a servir para actualizar el plan de intervención y a veces puede implicar al alta, se puede proponer la continuación de la asistencia con otros dispositivos, como puede ser la hospitalización a domicilio. Aquí tenéis, para los que vais al sector 1, la información con teléfonos y extensiones de contacto. Mi consejo es que, y ahí tenéis una imagen de lo que es el hospital de día, que podéis utilizar el teléfono, por supuesto que sí, y que tanto las enfermeras como la doctora Martín son accesibles, pero que lo mejor es que funcionéis mediante interconsulta. Pega que tiene, al menos en el sector 1, que el horario es de 8 a 3. El hospital de día y las consultas externas son de 8 a 3. Entonces, para los turnos de tarde o para las descompensaciones que se detectan por la tarde, pues hay que esperar al día siguiente. Este es el inconveniente. Y aquí tenéis, voy a pasarlo muy rápidamente, porque si no nos extendemos demasiado, el cómo se visualiza todo esto en la historia clínica electrónica. Es a través de un semáforo que tiene el mismo color que tenga ENOMI. En este caso, cuando se trata de un paciente ya incluido, el semáforo está en rojo. Tiene el episodio de paciente crónico complejo y, como os he dicho previamente, tenemos el cubo de Rubik. Y bueno, ahí tenéis cómo se ve cuando accedemos a ese cubo de Rubik toda la información relativa a ese paciente crónico complejo en historia clínica. Aparece el nombre del cuidador principal, la valoración sociofamiliar, los criterios de inclusión, el plan de intervención, las escalas que hemos aplicado, la valoración enfermera, la valoración de la adherencia y la concordancia y los episodios de ingreso en la unidad del crónico complejo.
Ahí lo tenéis, simplemente porque vierais cómo se ve. Y también podemos obtener el listado de pacientes crónicos complejos que están siendo atendidos en el hospital pulsando en la pestaña listados, ¿vale? Que veis ahí. Y ahí tenéis cómo aparece. Para concluir, después del tiempo que llevamos implementando este programa, decir que los listados de los que disponemos, por lo menos en el sector 1, se han quedado un poco desactualizados, que sería necesario acceder a nuevos listados actualizados de esa clasificación de los pacientes por grupos de morbilidad asociados, que se ha visto que la tasa de inclusión en los equipos de atención primaria es muy baja, que además algunos que están incluidos no están incluidos correctamente, o los datos no están actualizados, o los datos están mal registrados, y que por lo tanto, como es uno de los programas que para mí es más útiles para el paciente, básicamente, algunas propuestas de línea de trabajo serían solicitar listados actualizados a los servicios centrales. Habría que revisar aquellos primeros pacientes que se incluyeron en un primer momento en el programa, que habría que hacer un trabajo de reflexión en equipo que incluyese también al equipo de admisión y a la trabajadora social, que en un primer momento, como no estaba claro el programa o no comprendimos, por lo menos en el sector 1, bien el programa, fueron incluidos algunos pacientes que no debían ser incluidos y están mal incluidos, entonces que se puede cerrar el episodio si no procede, y que algunos, como digo, los planes de intervención están mal hechos y requieren revisión de estos planes de intervención. Mi experiencia personal es que es un programa que cuando el paciente es adecuadamente incluido porque se va a beneficiar del programa y se va a beneficiar de este servicio de la unidad del crónico complejo en el hospital, es muy útil para el paciente. Mi experiencia ha sido muy positiva y puedo incluso afirmar que tengo pacientes que a fecha de hoy viven gracias a esta unidad, porque no podemos olvidarnos que acabamos de atravesar una pandemia y que las urgencias estaban desbordadas con pacientes infectados por SARS-CoV-2 y estos pacientes que son crónicos y especialmente vulnerables no querían ir a urgencias porque pensaban que iban a coger el COVID y que se los iba a llevar por delante. Entonces, gracias a estas unidades, yo tengo al menos 2 pacientes que se ahorraron el paso por urgencias, superaron ese temor al hospital, al acudir al hospital, y se les pudo estabilizar. Aquí tenéis la carpeta con documentación y hasta aquí la presentación.